Muchísimas bendiciones, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes en su sección juvenil, quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía al junto de los hermanos Carrasco y nuestro hermano Jairo. Y es un gozo para nosotros estar por aquí. Estamos transmitiendo, estamos pasando el programa y también estamos transmitiendo por YouTube, así que nos pueden ver y saludamos a todas las personas de YouTube. Y la bienvenida a cada uno de ustedes, sus nombres y saluden. Dios le bendiga a mis queridos hermanos. Muy buenas tardes a todos. Por acá Darlenis Carrasco. Muy buenas tardes, hermanos. Aquí Samuel Carrasco en el micrófono. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. En el micrófono Jairo Brito. El día de hoy tenemos, ya no lo voy a decir más, tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando, continuando con la carta de Tito, y vamos a tener el rescate de los valores, vamos a tener muchísimas cosas, y les recordamos a cada uno de ustedes que tome lápiz, papel y su Biblia y venga con nosotros a estudiar la palabra del Señor, que para nosotros es un deleite, es un gozo poder conocer a Jesús a través de las Escrituras. Antes debemos de recordarle que nosotros estamos ubicados, la Iglesia Hijos de la Profecía está ubicada en el Espaillat número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela dominical y seguido con nuestro servicio de acción de gracia. Durante la semana tenemos oraciones lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Y los sábados, mediante las medidas que estamos teniendo, estamos transmitiendo por la plataforma de YouTube los servicios de los jóvenes FBI, así que por todos los lados nos pueden buscar, pueden estar conectados con nosotros y viendo lo que le presentamos a nuestro Señor. Chicos, sin más que agregar, vamos a irnos al segmento de rescate de los valores. Ahora presentamos al rescate de los valores. Amén. Para esta semana tenemos el valor de la buena conducta y le tengo varios ejemplos de la buena conducta de un creyente. Desechar la mentira y hablar la verdad. Si no te enojes, no peques. No hurtar, si no trabajen. No utilizar la boca para el mal, sino para el bien. Quitar todo tipo de actitud y acción desagradable. Para esta semana recordamos el valor de la buena conducta, tanto del creyente como del no creyente, porque es bueno andar bien, correctamente, le hacemos bien a los demás. Y la palabra de Dios no está fuera de eso, de lo que mencionaste, Jairo, de que si nos vamos a enojar, cuidémonos de no pecar, porque Amén. esa es una emoción que está en nosotros, pero debemos de controlarla para no caer en el pecado. Y sin más, vamos a nuestro tema, y el tema de hoy es la conducta del creyente. Porque estamos hablando del libro de Tito y el día de hoy vamos a hablar de la conducta del creyente. A inicios del capítulo 1 estuvimos hablando acerca de un liderazgo sano. Luego seguimos con una membresía sana. Y la semana pasada estuvimos hablando de varios puntos de la exhortación que se le daban a los ancianos, se le daban a los jóvenes y se lo daban a las ancianas también, y le decían cómo debían de andar, y específicamente también hablaba de la gracia del Señor, de que se encargaran de enseñar la sana doctrina. Y eso es lo que hemos venido hablando con ustedes, y el día de hoy vamos a hablar específicamente en el capítulo 3 del libro de Tito. Agarre su Biblia, agarre su papel, agarre su lápiz y vámonos con nosotros al capítulo número 3 del libro de Tito, y vamos a estar hablando de la conducta del creyente. Darlenis, en los versículos que vamos a estar leyendo, ¿cómo debemos andar? Que lo cita el hermano Pablo ahí. Dígame usted. En Tito 3, el 1 y 2, Pablo habla acerca de cómo debe andar un creyente. Uh-huh. Y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dígame usted, ahí hablamos de que como creyentes debemos de respetar a nuestros gobernantes. Así es. Y yo creo que de lo que hemos hablado es el resultado. Una iglesia con un liderazgo sano da resultado como una membresía en conjunto sana, pero fuera de la congregación da resultado de un
cristiano, maduro, sano, de buena conducta. Y entonces este es el mandato, o lo que nos está diciendo, le manda Pablo a decir a Tito de que se encargue de enseñar esto. Ustedes como creyentes no están lejos de respetar las autoridades, siempre y cuando no interrumpan su vida como creyentes o sus convicciones. Es decir, que ustedes están llamados como creyentes a cumplir con el orden. Los puestos, no, que este político es corrupto, usted está llamado a respetar la posición y lo que se le delegue como ciudadano celeste primero y luego como ciudadano terrenal. Es necesario ver este mandato o esta ordenanza que da, recuérdales, o sea, que no se le olvide, que no se descuiden, que como creyentes deben de respetar las autoridades. Y me gusta el versículo 2 que dice que no hablan mal de nadie. Anteriormente, en el capítulo 2 se le decía a las ancianas que no fueran como bochinchosas o chismosas, o sea, que no levantaran calumnia ni nada de eso. Entonces eso como que recuérdales que no hablen mal de nadie, sino que busquen la paz con todo. Como creyente, eso como que nos diferencia de los demás. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ellos solamente dicen que sí, no, pero ellos van a hablar ahora, van a hablar. Sí. Me gustaría que nuestro hermano Samuel me diga. Él nos está diciendo cómo debemos de andar ahora. ¿Pero por qué? ¿Cómo nosotros andábamos anteriormente? Bueno, desde el versículo 3 leemos, dice, Tito 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y es algo que él, capítulos anteriores venía diciendo. Bueno, Tito, primero, por ejemplo, a los jóvenes, preséntate tú como ejemplo para que nadie tenga que hablar mal contra los jóvenes. Y recordamos que primero le empieza diciendo, bueno, sigan las autoridades que primero son puestas por Dios, las autoridades generales son puestas por Dios y las leyes también son puestas para que todo el hombre se rija, son puestas para que el hombre se rija. Y luego en el capítulo 2, en el versículo 2 que dice, a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose con toda mansedumbre para con todos los hombres. Él lo venía diciendo desde capítulos anteriores, desde el capítulo 1 y el 2, cómo actuar, cómo deberían actuar no solo los líderes, no solo los hombres, sino también la congregación. Entonces aquí recordemos que cuando antes de llegar a la iglesia, al lugar donde estamos, éramos de tal forma, éramos esclavos de concupiscencias, estábamos extraviados, éramos rebeldes. Pero en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces Él nos salvó, no por obra de justicia. Entonces recordemos que antes de llegar a Cristo, éramos así. Y que ahora que Cristo llegó, no nos tengan como por otra cosa, sino que ya hemos cambiado y que ha llegado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algo que me gusta del apóstol Pablo es que él se incluye. Estábamos descarriados, estábamos perdidos, estábamos actuando a sí mismo y por eso como que él inicia, aconséjale esto, recuérdales esto, porque ellos eran así, se comportaban de esta manera, o sea, cómo se deben de comportar a diferencia de cómo se comportaban antes. Y lo que me gusta de lo que sigue a esto es porque, o sea, ahí viene lo especial de la transformación de la vida, de cómo se andaba antes y cómo deben vivir, como él dice al principio, cómo les recuerda que deben andar y que deben de cumplir. Y esto los dice, si nuestro hermano Jairo nos ayuda a leer, en el capítulo 3, versículo 4 y 8, que ahí habla acerca de un tema muy lindo. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo no sé si ustedes se gozan en el leer estos versos.
de que por gracia nos salvó y nos justificó porque sabía que nuestra vida, nuestra anterior manera de vivir nos iba a llevar a la condenación, pero por su misericordia, por su bondad, Él es nuestro Salvador y nos brinda a través de su gracia la justificación y nos salva. O sea, Él como que, recuerden esto, vivan así, porque ustedes eran así, pero ustedes fueron salvados por esto, por la misericordia, la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Y eso a mí en lo personal me llena de mucho gozo. Amén. No sé, Amén. no sé a ustedes. A mí me llena de mucha alegría saber que hay un Salvador que yo reconocemos, no sé si a ustedes les pasa, chicos, que ustedes saben que están viviendo o vivían una vida de pecado y ver su vida ahora en el camino del Señor es una diferencia tan grande y un gozo tan grande. Y verlo en las Escrituras, ¿por qué me salvó? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y aquí dice que nos salvó, o sea, que nos justificó por gracia. Y aparte de eso, que si vamos al versículo 4, cuando Pablo ahí le dice a Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí Pablo se refería a que Jesucristo fue la encarnación de bondad y misericordia. Exactamente. La definición, podríamos decirlo así, Así la es. definición de la bondad y el amor es Él. Y así lo describe la palabra. Y eso es como... eso es como un gozo. De verdad, jóvenes que nos escuchan, que nos están viendo, vivir el Evangelio es un gozo pleno, aunque tú estés pasando por el peor momento, pero tú recordar lo que tú eras, con lo que tú eres ahora, que Dios ha hecho en tu vida, oye, eso es solamente despertar y dar gracias al Señor por esa salvación recibida a través de su gracia. Así es. Y podemos seguir mencionando, lo que vamos a continuar es lo que debemos evitar. Y me encanta que el apóstol Pablo es como tan específico y no deja escapar nada en sus cartas. O sea, como voy al punto, pero también ten cuidado con esto. ¿Qué debemos evitar? Y en esta ocasión lo voy a leer yo. Iniciamos en el verso 9, que dice: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y las peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstelo 2 veces y después evítalo. Pues esto, estar seguro de que los individuos se condenan a sí mismos por ser un perverso pecador. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, evita que ellos caigan en discusiones. Y esas discusiones que no son provechosas, y me llama mucho la atención que en otras ocasiones Pablo decía que debíamos no de discutir, sino de defender la fe. Entonces ahí entra esos son los apologistas. Y él siempre daba esa exhortación y él se dedicaba a discutir, podríamos decir, pero la discusión que él llevaba era de presentar el Evangelio del Señor. Así es. Entonces, anteriormente en esta carta, él decía que predicaran la buena doctrina, la sana doctrina, la palabra de verdad. Es decir, aquí, si se van a dedicar a discutir, que sea el Evangelio, pero que los lleva a algo. No vanas cuestiones de que si mi antepasado, que lo que ellos decían, en que ellos creían, no discutan nada de eso porque no es provechoso, sino que van a caer en el juego, podríamos decirlo así. Pero si van a discutir la palabra del Señor, es con un fin de presentar el Evangelio y no es para tú enorgullecerte, sino para que el Evangelio de Dios sea exaltado y sea reconocido. Y una cosa es que debemos entender, los cristianos debemos entender que desde el inicio se está hablando de Cristo. O sea, Juan 1:1, el verbo fue hecho carne. O sea, todas las cosas fueron hechas por el verbo, el verbo fue hecho carne luego. O sea, nosotros podemos empezar, por ejemplo, predicando acerca de Salomón, no sé, David, por ejemplo, pero si al final no terminamos con la palabra de verdad, la palabra de Cristo, o sea, Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios que se mostró en Cristo, al final no estamos llevando el verdadero evangelio, que es el predicar a Cristo. La gente se convierte por el oír la palabra de Dios y el oír el evangelio, porque si llevamos o sea, la vida de David, por ejemplo, un hombre íntegro, un hombre que cuando pecaba se iba delante de Dios a pedir perdón. Y realmente es bueno, podemos tomar como ejemplo a David,
Pero si al final no tomamos, no llevamos el mensaje a Cristo, la gente no va a escuchar, no es lo mismo escuchar la vida de David. Wow, David fue un hombre entendido, sí, lo sabemos, pero realmente el amor de Cristo, el amor de Dios se mostró en Cristo. O sea, eso es lo que realmente debemos llevar siempre. Y Pablo dice aquí, no olviden eso de las genealogías, de las otras Biblias dicen listas de linajes, o sea, hablando de mis antepasados. Y quiero citar en Timoteo 1, 1 Timoteo 1:4, donde él dice, donde él da advertencias contra falsas doctrinas. Y dice, voy a leer desde el 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, hablándole a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, que más bien no son para edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. O sea, él le está diciendo, olviden eso de la genealogía, de cosas que realmente al final no tienen sentido, y enfóquense en predicar el Evangelio de Cristo. Más bien yo podría decir, como dice la palabra del Señor, sino que nos abriguemos y nos acojamos a la esperanza de nuestra redención. Y por eso Pablo le dice aquí, evita las necias discusiones, o sea, no se vayan en esas discusiones, porque ustedes ya han sido salvados. Dedíquense y recuerden cómo deben de comportarse, respeten a los gobernantes, vivan de acuerdo a lo que dice la palabra, porque ustedes antes eran pecadores y se conducían de mala manera. Aparte de eso también, recordando que él estaba en Creta, en una ciudad un tanto difícil de manejar. Lo podríamos decir que muy difícil, muy difícil de manejar. Exacto. Entonces Pablo también le exhortaba que van a haber falsos maestros que van a hablar incorrectamente la palabra, como personas que te van a obligar, a los miembros a judaizar. Y no solo eso, que también hay algunos que se van a encargar de sacarle provecho económico a la palabra del Señor, y por Así eso no contiendan con eso. Eviten ustedes caer en eso y dedíquense a enseñar la palabra sana, la palabra de verdad que se encuentra en las Escrituras. Y vamos a hacer, ya no tenemos muchas cosas ya que agregarle, y podríamos decir, venimos hablando del capítulo 1, hablamos de un liderazgo sano, y podríamos mencionar algunas cositas que decían. Primero, Tito se quedó en Creta, y Pablo le ordena que se encargue de organizar, de ordenar aquel desorden que había. Creta era una isla pagana, mentirosa, era vil delante del Señor. Entonces Pablo identificó la necesidad que había, y esa conducta estaba entrando a la iglesia, y por eso Pablo le dice a Tito, encárgate de ordenar este desorden que hay, porque hay muchos mentirosos y mi palabra no se puede contaminar con ellos. Entonces vamos al capítulo 2, que ustedes me podrían decir del 1 y del 2, ustedes, porque estoy hablando mucho. Bueno, Pablo aquí a Tito en el capítulo 1 le habla acerca de un liderazgo sano. Exactamente. Entonces, viendo la responsabilidad que Tito tiene, que Pablo le dejó, wow, voy a ir a una ciudad que no conoce prácticamente el Evangelio de Cristo. Tengo que orientarlos correctamente en el Evangelio, una ciudad difícil. Una isla difícil. Entonces, wow, tengo que ser un líder y trabajar para la obra del Señor y con amor. Y algo que me gusta de Pablo es que lo deja con seguridad, porque él era considerado como su hijo en la fe. Sí. Entonces él estaba seguro de lo que había aprendido, y por eso le decía, oye, de lo que tú has aprendido no te descuides de eso, porque sé muy bien lo que has aprendido, pero mantente ahí, y que nadie te menosprecie, mucho menos por tu ser joven, pero encárgate de enseñar la palabra de verdad. Esas eran como sus afirmaciones, porque te conozco, y como por la confianza te voy a dejar en esta ciudad, porque era perversa. Era muy perversa. Era muy perversa, entonces lo deja como con confianza, encárgate de enseñar la palabra de verdad, y eso era lo que hacía Tito. Me imagino que era un jovencito así, enseñando la palabra del Señor, y usted, amigo, hermano que nos escucha, que es joven y está en los caminos del Señor, no se cuestione, estudie la palabra del Señor y enséñela con firmeza, con confianza, con valentía, porque en ella está escrita la verdad. Y si usted está llevando la palabra de verdad, usted tiene toda la seguridad, no tiene que titubear. Y esto es un consejo que le damos a todos ustedes que nos escuchan. Pablo se lo estaba dando a Tito,
pero están escritas en la palabra para que usted y yo como jóvenes, donde quiera que estemos, enseñemos la palabra de verdad, que proyectemos a Cristo, que llevemos el verdadero evangelio, que cuidemos nuestra conducta, que no seamos mentirosos como los cretenses, sino que seamos personas honestas, de una buena conducta, que reflejemos a Cristo hasta cumpliendo a las leyes de los gobernantes, o sea, y mucho menos caigamos en vanas discusiones. Dígame, Samuel, ¿usted qué le diría a esos jóvenes que están en la universidad, tal vez no se están reuniendo ahora, pero que su fe puede estar titubeada en esta, vamos a decir, en esta ola de ansiedad que se presenta? Bueno, primero hay que llevarles primero la sana doctrina, el evangelio que es de Cristo, o sea, por eso estamos aquí. De hecho, tratamos de llevarle el evangelio para que escuchen y que no estén más bien tropezando en lo que es la Biblia, la verdad de Cristo. Y como consejo a ellos, podría decirles, bueno, estudien la palabra del Señor. Por algo estamos llevando el evangelio por diferentes redes, y es para que usted escuche y no nos vea a nosotros, porque nosotros realmente solo estamos llevando lo que nos mandaron a encomendar, o sea, llevar la palabra a todo oído, todo el que la escuche pueda escucharla y ir caminando en los caminos del Señor. Y usted, que es cristiano, estudie, enfóquese en la palabra. O sea, todo lo que usted es, todo lo que piensa, todo lo que realmente analiza, todo lo que usted habla, todo su corazón esté lleno de la palabra del Señor. La Biblia dice que del corazón habla la boca. O sea, llénese de la palabra del Señor. Y los proverbios dice que así como el hombre piense, así es. Así o sea, mismo. Lo que usted tiene en su mente, así mismo usted se va a Así conducir. Y también dice que me gusta que esto debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, hay que tener carácter para Así defender es. la palabra del Señor, pero sobre todo hay que conocerla, como tú bien decías. Jairo, a esos jóvenes que nos escuchan, ¿qué tú también le dirías? Ya que conocemos la carta de Tito. Amén. Yo les diría a todos esos jóvenes que lean, que escudriñen, pero más que todo que también pongan en práctica en su diario vivir lo que están leyendo, lo que están escudriñando. Y mira, hice mucho énfasis en eso de no hacer como vanas discusiones, porque hay muchas personas o muchos creyentes, para ser exactos, que tienen un poquito de problema como de temperamento, y diría que es difícil estar discutiendo esos puntos con aquellos con esas personas, pero que sí, que lean, que escudriñen y que sobre todo pongan en práctica diario vivir lo que dice la palabra. Exactamente, y si usted entiende que sabe un poco de la palabra, eso poco que usted sabe, póngalo en práctica, que después usted va a tener ese anhelo, esa necesidad de seguir comiéndose la Biblia, podríamos decirlo así, y vivir de acuerdo a ella. Es un honor, un privilegio para nosotros estar con ustedes. Esperamos que vamos a decir, este tiempo, estos estudios, estos 3 capítulos que hemos llevado, hayan sido de suma edificación para su vida, como lo ha sido para nosotros. Como jóvenes, para mí ha sido un gozo conocer la vida de Tito en esta isla, podríamos decir, conocer las ordenanzas que Pablo le dio, pero a través del Señor, y conocer cómo él podía reprender con autoridad, conociendo la palabra de verdad. Por eso para nosotros es un gozo, y siempre va a ser un gozo vernos aquí riéndonos, aunque el trabajo, las responsabilidades y todas las cosas, pero estar aquí sentado hablando de la palabra del Señor, créanme que para nosotros es un gozo, aún cansados y tengamos lo que tengamos, es un gozo, y por eso honramos al Señor. Y si usted, joven, entiende que su llamado es llevarla, no su llamado, porque es el llamado de todo, pero que si usted ha entendido que el Evangelio le ha convencido de que debe venir a los pies del Señor, este es el tiempo, usted lo puede hacer donde quiera que usted. Y lo primero que les recomendamos a ustedes es que conozca a Jesús a través de la palabra. Amén. Usted lo va a conocer verdaderamente quién es Jesús, lo va a conocer quién es Dios en la palabra. Y usted quiere saber cómo es usted, primero conozca a Dios, y ahí usted va a poder identificar quién es usted y qué debe de hacer en este andar. Ha sido un honor, ha sido un privilegio para nosotros compartir con ustedes. Nos vemos una vez más en la próxima sesión que tendrá el mundo cristiano. Ha sido un honor. Despídanse, mis chicos. Darlenis Carrasco por aquí. Samuel Carrasco aquí. Jairo Brito. Y Johanna Ulises. No se puede quedar, un placer. Nos vemos en la próxima. Adiós.